Muy bien, buenas noches. Vamos a hacer el banqueo de nefrología. Son un montón de preguntas. Hay algunas que son un poco repetitivas, así que cuando pase eso vamos a pasarlas un poquito rápido. Muy bien, pregunta 1. Mujer de 40 años, consulta por 8 meses de cansancio, astenia, pérdida de peso, hipertensa, taquicárdica, palidez facial, tiene edema, con fobia, anemia 7.8, creatinina 5, urea 120. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Es una pregunta del ENAM del año pasado. Nos ofrecen insuficiencia renal crónica, hipotiroidismo primario, hiperparatiroidismo, enfermedad renal aguda. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es su nombre? Perdona. Renata. ¿Cuál te parece que puede ser la respuesta? Creo que no hay muchas opciones viables aquí. No parecen nada tiroideo realmente, salvo por la taquicardia y la hipertensión, que podría ser hipertiroidismo. Pero lo demás, que es anemia, azoemia, edemas, no tiene nada que ver con hipotiroidismo o hipertiroidismo. ¿Qué te parece? ¿Qué es? Insuficiencia renal crónica, ¿no? Crónica, o sea, está clarísimo. Paciente que tiene anemia, ya tiene una RC de tiempo y además avanzada, porque la anemia aparece por lo menos cuando la enfermedad renal crónica está en estadio 3 o más avanzado, ¿ok? Si tienen alguna pregunta, consulta, duda, con todo gusto, ¿eh? Interrumpen, por favor. Entonces, sí, recuerden que la enfermedad renal crónica, digamos, para empezar, la definición formal de enfermedad renal crónica es un trastorno de la funcionalidad o de la anatomía renales que persiste por más de 3 meses. Esa es una pregunta de residentado, si no me equivoco, o de NAM, de uno de los dos, ¿no? Es un trastorno o funcional o anatómico que persiste por más de 3 meses. Es un poco distinto que el diagnóstico de la definición de insuficiencia renal crónica, que es una enfermedad renal crónica más o menos avanzada, que es un paciente que tiene tasa de filtración glomerular por debajo de 60. Esa es la definición de insuficiencia. O sea, es un ERC estadio G3, por lo menos, ¿no? Entonces, bueno, cuando el riñón comienza a fallar, ocurre la anemia, el hiperparatiroidismo, puede ocurrir hipoglicemia o paciente diabético se controla la glucosa y eventualmente la uremia, que es la fase más avanzada. Entonces, ese claramente es una insuficiencia renal crónica. 2 tips. ¿Qué cosas son las que ayudan más desde el punto de vista clínico y en el examen también a diferenciar una falla renal aguda de una IRC? Son 2. El tamaño renal, ¿no? Obviamente una IRC tiene riñones chiquitos, y la presencia de anemia, ¿no? Hipercalemia está en la aguda o crónica, da lo mismo. Hiperfosforemia renal aguda o crónica, da lo mismo. Hipocalcemia, eso va más para crónica, pero también puede pasar en la aguda. Hiponatremia. Lo que ayuda más a discernir desde el punto de vista clínico si estamos frente a una crónica o aguda es el tamaño del riñón y la anemia. 2. Mujer de 8 meses, presenta de hace 3 días fiebre, vómitos alimentarios e hiporexia, antecedentes de diarreas recurrentes y pobre ganancia pondoestatural. Al examen está febril, es taquicárdica, taquipneica, adelgazada, abdomen doloroso, la palpación profunda, donde esa respiración es normal para un bebé de 8 meses, ¿no? Laboratorio, leucocitosis en 18.000, neutrófilos 80%, el examen de orina, leucocitos más de 100 por campo, aglutinados, cilindros hemáticos, hematíes 3 a 50 por campo. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Alguna idea? ¿Cómo es su nombre, perdón? Fernando. Ok, ¿qué tienes para pielonefritis? Ok, ¿por qué no es un síndrome nefrítico? Tiene leucocituria, pero también tiene cilindros hemáticos, ¿no? Sí, o sea, realmente tiene un poquito de los dos, pero lo que te decanta aquí es el paciente está séptico, está febril, entonces necesariamente es una infección. Síndrome nefrítico no tiene por qué darte fiebre, ¿no? Es una pielonefritis aguda, es una urosepsis también, ¿eh? O sea, aquí hay 2 preguntas que se superponen. Tranquilamente podías haber contestado cualquiera de las 2, pero más precisamente es una pielonefritis aguda, ¿no? El paciente tiene historia de diarreas, pero no te dicen que tenga diarrea ahorita. El punto de la diarrea es que la diarrea crónica es un factor de riesgo para que los bebés hagan
pielonefritis o itus a repetición. Y, claro, cilindros hemáticos, para aclarar el punto, es más propio de la glomerulonefritis aguda, más que de la pielonefritis. De la pielonefritis aguda, lo propio son los cilindros leucocitarios, ¿ok? Pero puede haber algo de superposición también. Muy bien, entonces recuerden ustedes, la pielonefritis aguda es una infección alta que compromete uno o ambos riñones. Se presenta con disuria, poliaquiuria, puede o no estar presente los síntomas bajos. Lo que siempre tiene que estar presente son los síntomas sistémicos, fiebre, malestar, vómitos. En el examen le dan un montón de importancia al PPL, que de verdad tiene bastante valor, bastante valor diagnóstico, bastante valor predictivo. Y lo propio de la pielonefritis son los cilindros leucocitarios, ¿ok? O sea, el cilindro leucocitarios me está afectando el intersticio y los cilindros hemáticos me habla de una afectación glomerular. No, eso de acá ya no se usa, que es bueno, una prueba diagnóstica que ya no se usa, que es cateterismo con lavado vesical, eso realmente es un poco antiguo. Diagnóstico, pregunta 2, respuesta, pielonefritis aguda. Pregunta 3, mujer de 45 años, hipertensa, consulta por edema de miembros inferiores y orina espumosa. Al examen, edema bipalpebral y de miembros inferiores. Fobia, una cruz. Laboratorio, albúmina sérica 2.5, colesterol sérico incrementado, proteinuria 3.8 gramos. ¿Cuál es el diagnóstico? Muy sencillo, ¿no? ¿Cómo es su nombre, perdón? Juan Carlos. Síndrome nefrótico, ¿no? Sí, es muy sencillo. Orina espumosa, hipoalbuminemia, colesterol, proteinuria 3.8 gramos al día. ¿No? Entonces, recuerden ustedes que las diferentes enfermedades glomerulares tienen su presentación, digamos, típicamente o nefrótica o nefrítica, y algunas se superponen un poco. Las que son típicamente nefróticas, que casi son exclusivamente nefróticas, son la nefropatía por cambios mínimos, la focal segmentaria, que en su conjunto, en la actualidad, cada vez más se les aglomera, se les aglutina en una sola entidad que se llama podocitopatías, porque siempre hay borramiento del 80% de los podocitos, se presenta con síndrome nefrótico puro y el tratamiento es prácticamente idéntico, ¿ok? La nefropatía membranosa también típicamente nefrótica, la amiloidosis típicamente nefrótica. La nefropatía diabética formalmente no es una glomerulopatía primaria, obviamente, pero se presenta con síndrome nefrótico. Y las que se presentan como síndrome nefrítico son la membrana basal glomerular, las vasculitis de vasos pequeños y la glomerulonefritis postinfecciosa o postestreptocócica. Las que pueden presentarse como ambas, son esas tres: el lupus, el IgA. El IgA puede presentarse eventualmente con proteinuria nefrótica, y la mesangio capilar o membrano proliferativa, que es esta de acá. Mesangio capilar o membrano proliferativa, que es lo mismo. Entonces, respuesta, síndrome nefrótico. Una pregunta de síndrome nefrótico que creo que no está, pero se me ha ocurrido ahorita. ¿Cuándo le doy anticoagulación a un paciente con síndrome nefrótico? ¿Cómo es su nombre? Anderson. ¿Sabes? Ok. ¿Alguien sabe? Paciente con síndrome nefrótico debe recibir anticoagulación si tiene dos condiciones. Uno, tiene hipoalbuminemia muy severa, o sea, ese paciente debería recibir. Y si uno tiene la sospecha de que la causa de fondo es una membranosa, o tiene el diagnóstico confirmado, porque las membranosas son las que suelen tener más trastornos trombóticos, ¿no? Básicamente esas dos condiciones. Membranosa es una indicación fuerte y hipoalbuminemia severa, ¿no? Pregunta 4. Varón de 18 años acude porque 2 semanas presentó diarrea, hace 2 días astenia y edema de miembros inferiores. Al examen está hipertenso, taquicárdico, laboratorio, examen de orina con hematíes y cilindros hemáticos. Proteinuria de 1 gramo. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Ok? No, me hablan de cilindros hemáticos y me hablan de proteinuria de 1 gramo. Y que hace dos semanas ha tenido diarrea y ahora viene con edemas. ¿Fernando? ¿Por qué? Sí, exactamente, tiene cilindros hemáticos y tiene proteinuria tubular. El síndrome nefrítico puede ir con proteinuria tubular. La proteinuria tubular, por definición, es una proteinuria de aproximadamente 1 gramo. Puede llegar hasta 1,5 gramos. Y tienes el antecedente justo de hace 2 semanas, tiene una infección gastrointestinal que
bien podría haber sido una infección respiratoria. Y AC, falla renal aguda con edemas, hipertensión, hematuria glomerular con cilindros hemáticos y proteinuria de bajo grado, tubular. Ese es un síndrome nefrítico típico, ¿no? Esa es una pregunta del ENAM que a veces se repiten. 5. Enfermo de 20 años, cefalea y orinas oscuras. Cuando hablan de orinas oscuras casi siempre es hematuria. Presión arterial 200-120, edema en pies, hematuria macroscópica, urea en 140, creatinina en 3.4 y proteinuria 2 gramos en 24 horas. Diagnóstico más probable. Esa es una pregunta bien similar, ¿no? Es lo mismo, no es un síndrome nefrítico. Es un paciente con hipertensión, edema, hematuria, proteinuria de bajo grado y falla renal porque está edematoso, ¿no? Acá estaban preguntando cuáles son las respuestas de la 1, 2, 3 y 4. Felizmente no había cero. ¿Me pueden dictar las alternativas en orden, por favor? 1 es la A, 2 la B, 3 la D y la 4 es la B de beso. Ya, muy bien. Entonces 5, síndrome nefrítico agudo. Muy bien. Pregunta 6. Niño de 6 años con antecedente de faringitis a repetición. Acude por presentar cefalea, presión arterial 120-60. Para un niño de 6 años eso es hipertensión. Acuérdense, la hipertensión en niños se define como presión arterial encima del percentil 95, ¿no? Para niños. Edema palpebral y escaso volumen urinario. Está en oliguria, está en falla renal, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico más probable? También esa es una pregunta del residentado de hace unos años, más de 10 años. Igual, niño de 6 años, faringitis, que te hace hipertensión, falla renal. Lo mismo, ¿no? Síndrome nefrítico. Aquí no hay mucha vuelta que darle. Eso es un síndrome nefrítico. 6C, síndrome nefrítico. Pregunta 7. Varón 25 años, presenta fiebre alta de 48 horas y molestias faringias. Desde el inicio hay hematuria macroscópica en ausencia de otra sintomatología urológica. Faringe exudativa. Diagnóstico más probable. ¿Cómo es su nombre? John. John, cuando tienes una hematuria que te habla de un síndrome, de una nefritis, ¿no? Aguda, relacionada a una infección respiratoria, ¿cuáles son tus dos diagnósticos diferenciales? Porque son dos nada más. Post-estreptocócica, ok. O la otra es relacionada a cuadro faríngeo. O la otra es, ¿tú sabes, Juan Carlos? Nefropatía purigea. ¿Cómo diferencias una de la otra? Exactamente, es el timing, ¿no? O sea, en la IgA, la hematuria es concomitante a la nefritis. Y en cambio, en la postestreptocócica es más parecida al cuadro anterior, ¿no? Esperas 1 o 2 semanas, dependiendo del tipo de infección. Entonces, esta claramente es una nefropatía por IgA. Que acuérdense, en Occidente es la causa más común de hematuria recurrente, ¿no? En Occidente es la causa más común de hematuria recurrente. Pregunta 8. Niño pálido, entonces, bueno, pregunta 7, respuesta C, nefropatía por IgA. Pregunta 8. Niño pálido con párpados hinchados y orinas cargadas. Es una pregunta de salud. Los padres refieren antecedente de cuadro faringoamigdalino 15 días antes, tratado médicamente. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? También lo mismo, ¿no? Es una glomerulonefritis, ¿no? Es una glomerulonefritis bien clara. Sí, entre 10 y 15 días. Entre 10 y 14 días. Pregunta 9. Paciente padece náuseas, vómitos y convulsiones. Presentó TEC hace 3 meses. Okay. Analítica sodio 122, glucosa 98. Diagnóstico probable. Dice déficit de ADH, síndrome de Cohn, SIGAT, diabetes, mellitus o toma de manitol. ¿Ok? ¿Por qué? Cambio la pregunta. Claro, o sea, ok. El SIGAT está relacionado al TEC, ¿verdad? ¿Qué otro diagnóstico puede estar relacionado al TEC, al traumatismo encefalocraneano? Que no está ahí. No está ahí. Diabetes insípida está acá. Déficit de ADH, diabetes insípida central.
¿no? La diabetes insípida da hipernatremia, más bien. El síndrome de Cohn, ¿saben qué es? Es hiperaldosteronismo por un adenoma suprarrenal. Diabetes mellitus, bueno, o toma de manitol que te da una poliuria osmótica. Sí, o sea, cuando uno tiene un TEC y tiene hiponatremia por el TEC, hiponatremia por el TEC, los dos diagnósticos diferenciales es SIGAT o SIGAT, ¿no? Y nefropatía pierde sal, o cerebro pierde sal en este caso. Pierde sal, que desde el punto de vista del laboratorio se presentan exactamente iguales. Solamente se diferencia desde el punto de vista clínico, las dos. Una, en el SIGAT, el paciente está euvolémico, hipervolémico o deshidratado. ¿Mm? En el SIGAT. ¿Cómo es su nombre, doctora? Milagros. En el SIGAT, el paciente es una hiponatremia euvolémica, hipervolémica o hipovolémica. Euvolémica, sí, por favor. SIGAT es hiponatremia euvolémica. Mejor dicho, tienen una pregunta, paciente con hiponatremia euvolémica, eso es igual a SIGAT, automáticamente. ¿Ya? Automáticamente. En la nefropatía pierde sal, no. El paciente está deshidratado. Esa es una. Y la otra diferencia es que, bueno, esa es una cosa clínica que no creo que vengan en las preguntas, pero vale la pena que lo sepan, es que la hiponatremia del SIGAT, cuando uno le da una solución de salino al uno normal, empeora. El sodio se va más abajo. Y en la nefropatía pierde sal, el sodio mejora, ¿no? El paciente mejora. Bueno, respuesta C, SIGAT. Pregunta 10. Paciente presenta un pH, bicarbonato y PCO disminuidos con anion gap normal. La única situación compatible con los datos previos es, a ver, pH disminuido, bicarbonato disminuido y PCO2 disminuido con anion gap normal. ¿Cuál es el diagnóstico ácido base de ese paciente? Acidosis, acidosis, no es mixta. ¿Metabólica o respiratoria? Metabólica, ¿no? Y el PC2 está compensando, acuérdense. Cuando uno va para una dirección, el otro lo sigue. Si el bicarbonato baja, el PC2 para compensar baja también. Si el bicarbonato sube, el PC2 para compensar sube y al revés también, ¿no? El bicarbonato y el PC2 para compensarse uno al otro, uno sigue al otro en la misma dirección. Y entonces estás en una acidosis metabólica anion gap normal. La acidosis metabólica anion gap normal solamente tiene dos diagnósticos diferenciales. Acuérdense, la acidosis metabólica anion gap normal es perder bicarbonato por alguna parte del cuerpo. Entonces, ¿cuáles son esos dos diagnósticos diferenciales? Diarrea, cuando lo pierdes por el tracto gastrointestinal, a eso le dices diarrea. ¿Y por qué otra parte se puede ir el bicarbonato? ¿Eh? Por el riñón, cuando se pierde por el riñón, ¿a eso cómo se llama? Se llama acidosis tubular renal. ¿Okay? Esos son los dos únicos diagnósticos diferenciales de la acidosis metabólica anion gap normal. Entonces, ese paciente ¿qué es lo que tiene? Diarrea. ¿Okay? Todos los demás, bueno, esos dos son acidosis metabólica anion gap elevado. Los salicilatos, que es una intoxicación, o la cetoacidosis diabética también. Muy bien. 10, respuesta A, diarrea. Pregunta 11. Un paciente con una PCO de 55, pH de 7,36 y bicarbonato de 29 presenta. pH 7,36, bicarbonato 29 y PCO2 55. ¿Ese paciente respecto del pH está normal, está en acidemia o está en alcalemia? Está normal, pero está con tendencia a la acidemia, ¿no? Está con tendencia a la acidemia. Entonces, ¿cuál probablemente ha provocado esto? ¿El PCO2 alto o el bicarbonato bajo? O el bicarbonato alto, perdón. PCO2 alto, ¿no? Ese probablemente es el causante, ¿no? Ese paciente lo que tiene es una acidosis respiratoria que está tratando de compensar el riñón.
Acidosis respiratoria. ¿Compensada o descompensada? Ok, ya, ese es un concepto que hay que aclarar. Que, o sea, es una creencia común. La acidosis, el trastorno metabólico respiratorio, está compensado o no compensado, no porque el pH esté normal, sino porque el cambio esperado en el otro factor, digamos, está dentro de los límites. Entonces, cuando yo tengo una acidosis respiratoria y por cada 10 puntos que me sube el PCO2, por cada 10 puntos, el bicarbonato, ¿qué cosa? ¿Me subirá o me bajará? ¿Subirá también? ¿Cuánto más o menos? Depende si es que es aguda o crónica. Si es aguda es 1 a 2 y si es crónica puede ser hasta de 2 a 4, ¿no? Pero digamos que 2. Ese peso 2, ¿cuánto me ha subido? Hay que ponerlo desde el punto medio, ¿eh? Me ha subido 15 exactamente, 15 puntos. O sea, el bicarbonato me debería haber subido 3 más o menos, ¿no? 3. Y si fuera crónica, hasta 6 tal vez, ¿no? Si el bicarbonato, su media es 24, digamos, si fuera crónica estaría dentro de lo esperado. Ok, acá está. Acá está. Lo han puesto como compensada, ¿no? Estas compensaciones realmente no vale la pena que se aprendan de memoria, porque es mucha información. No creo que venga, pero la única fórmula que tienen que saber de memoria, porque ha venido en el examen, es la ecuación de Winters. ¿Quién sabe la ecuación de Winters? Ya, ¿le suena? Ok, no se preocupen, para eso es la clase. La ecuación de Winters es la fórmula de compensación de esto, de la acidosis metabólica. De la acidosis metabólica. La fórmula de Winters se usa para acidosis metabólica. Metabólica. ¿Y en qué consiste? Me da el PCO2 esperado respecto de un bicarbonato X. ¿Y a qué vale el PCO2 esperado? 1.5 el bicarbonato más 8 más menos 2. Quiere decir que si yo digamos, un paciente con acidosis que tiene un bicarbonato de 10, ¿cuánto sería mi PCO2 esperado? Hagan el ejercicio porque eso ha venido en el ENAM, bien seguro. Creo, no me acuerdo, pero ha venido con seguridad, o en el ENAM o en residentado. Entonces esa fórmula sí la tienen que saber, porque esa sí puede venir en el examen. El PCO2 esperado es igual a 1.5 veces el bicarbonato en acidosis metabólica, ¿eh? Pero no creo que pregunten otra compensación, la verdad. Más 8 más menos 2. ¿Cuánto es mi PCO2 esperado? ¿Entre cuánto estaría? 15 más 8, 23, más menos 2, ¿no? O sea, de 21 a 25. Ok, eso quiere decir que si yo tengo mi PCO2 en 18, ese paciente tiene, aparte de acidosis metabólica, ¿qué cosa? En ese caso, ¿no? ¿Sí me siguen? O sea, yo tengo un paciente con acidosis que tiene un pH de 7.3 y tiene un bicarbonato, perdón, un bicarbonato, sí, un bicarbonato de 10. Entonces hemos calculado que mi PCO2 esperado es 23 más menos 2, ¿cierto? Ok. Si ese paciente tiene 23 de bicarbonato, entonces tiene una acidosis metabólica compensada. Pero si tiene bicarbonato menos de lo que yo me espero, ese paciente tiene acidosis metabólica y ¿qué más? Si tú tienes el PCO2 más bajo de lo que te esperas, ¿qué está haciendo el paciente? ¿Está hipoventilando o está hiperventilando? ¿Mm? Está hiperventilando, entonces tiene además alcalosis respiratoria. Y si está por encima de eso, si estuviera, digamos, en 30, ese paciente además tiene acidosis respiratoria. ¿Ok? Muy bien, avanzamos. Pregunta 12. Un varón de 50 años de edad en un tratamiento con penicilina por neumonía presenta bruscamente ira.
Me imagino que es insuficiencia renal aguda. Con fiebre, artralgias, rash cutáneo y eosinofilia. Diagnóstico más probable. Ya, esa es una pregunta que no ha venido, pero es una pregunta que está bien hecha. Pero ha venido preguntas bien parecidas. ¿Ah? Esa es una pregunta súper típica. Eso ha venido en salud, en NAM, con seguridad. Paciente que recibe un antibiótico y hace falla renal con síntomas sistémicos de alergia, rash, un poco de fiebrecita, dolor articular y eosinófilos tanto en sangre como en orina. ¿Qué tiene ese paciente? ¿Qué tipo de falla renal? Es una de las que está ahí. Elijan una. ¿Eh? Mm, sí, es una nefropatía intersticial alérgica. Claro, es una nefritis intersticial alérgica aguda. Aguda. La nefritis intersticial alérgica es es una reacción de hipersensibilidad bien severa que afecta el riñón. Es común y a veces uno no piensa en ella, pero en el Perú, de lejos, si yo tuviera que poner una pregunta, pondría esa pregunta. La primera causa son antituberculosos. Son antituberculosos. O sea, por antituberculosos, no es que sea la frecuencia sea alta, pero hay tanta gente con anti-TB que siempre te encuentras uno que hace falla renal. Y yo estos 2 meses que han pasado he tenido 3 pacientes en diálisis por comenzar anti-TB y hacer nefritis intersticial. Ya no salen de la diálisis. ¿Ya? Muy bien. Ese es un cuadro típico de nefritis intersticial aguda. Alérgica, ¿no? Alérgica. Ya. ¿Cuáles son los puntos acá? Una falla renal aguda después de un antibiótico, normalmente, pero también puede ser omeprazol, bueno, pueden ser otros medicamentos, pero normalmente es un antibiótico. Con síntomas sistémicos de alergia. Y si tú ves eosinófilos en la orina, ese es otro tip. Eosinófilos en orina, eso solamente tiene 2 diagnósticos diferenciales. Nefritis intersticial alérgica, ¿no? Nefritis intersticial alérgica o un émbolo de colesterol, o sea, falla renal por émbolo de colesterol, que eso también da, pero eso es mucho más raro, ¿no? Pero básicamente es nefritis intersticial alérgica, ¿ok? Eosinófilos en orina. Muy bien, pregunta 13. Mujer de 51 años, cursa con recidiva de cáncer de ovario, recibe 18 sesiones de quimioterapia con cisplatino y placitaxel. En examen de orina control se encuentran leucocitos y piuria. ¿Cuál es el daño renal histológico? Esa paciente tiene simplemente nos dicen que ha recibido cisplatino y placitaxel. Y después en el examen de orina le encontramos leucocitos y piuria. La pregunta de fondo es el cisplatino, sobre todo el cisplatino, ¿qué tipo de daño renal puede causar? Glomerulosclerosis, glomerulonefritis, nefritis tubulointersticial aguda o daño tubular agudo. ¿Han escuchado alguna vez? ¿Eh? Ok, realmente pueden ser dos cosas. Puede ser necrosis tubular aguda o puede ser nefritis tubulointersticial. Los leucocitos en orina van más con nefritis tubulointersticial aguda, pero pueden ser cualquiera de las dos cosas. De hecho, el cisplatino ya no se usa mucho, se usa el carboplatino, que es menos nefrotóxico. Pregunta 14. Esa es una pregunta del recientado de hace un par de años. Mujer de 45 años presenta oliguria posterior a urografía excretoria. Niega otros síntomas, laboratorio, urea en 40, creatinina en 3, fena más de 1%, orina, cilindros pigmentados de color marrón turbio, granulosos y epiteliales. ¿Cuál es el diagnóstico? De todas las cosas que ven acá, lo que más, lo que más rendimiento tiene es los cilindros granulosos. Los cilindros granulosos solamente tienen un diagnóstico diferencial, que es ¿cuál? Necrosis tubular aguda. Cilindros granulosos es igual a necrosis tubular aguda.
Si ustedes ven eso en la pregunta, no tienen que buscar nada más. Esa es una necrosis tubular aguda. ¿Ok? Muy bien. 15. Hombre de 80 años, hipertenso conocido, padece diarrea coloriforme, 3 días de evolución, obnubilado, deshidratado y oligúrico. pH sistólica 80, urea en sangre 450, creatinina 14, excreción fraccional de sodio 5%. Se sospecha. Ok. De nuevo, lo que pasa. Ese paciente está deshidratado, está hipotenso y tiene 3 días de evolución. Tiene 3 días de evolución. Entonces, la falla renal, obviamente, inicialmente va a ser prerrenal, ¿no? Por deshidratación. Pero acá hay dos cosas que ya me hablan de que no solamente es una falla renal prerrenal, sino que ya pasó una necrosis tubular aguda. Una falla renal prerrenal, por definición, es reversible. Ese paciente se hidrata y si es prerrenal, comienza a orinar y la creatinina baja sola. Pero cuando tengo una necrosis tubular aguda ya tengo un daño renal instalado, ¿no? Instaurado. Entonces, ¿cuáles son las dos cosas que a mí me hablan de que ya esto dejó de ser prerrenal y ya pasó a ser intrínseco? Uno, el tiempo. Más de 3 días, si ustedes ven un deshidratado de más de 3 días en la pregunta, eso ya probablemente les está diciendo que está yendo a necrosis tubular aguda. Y lo otro es el FENA. El FENA, en los exámenes del residentado, también de los índices urinarios, es el que nunca se equivoca. FENA de 5%, o sea, FENA más de 2%, eso es necrosis tubular aguda, siempre, en el examen. Entonces, si ustedes ven eso, ya no busquen más. Eso es necrosis tubular aguda. FENA más de 2%. Pregunta 16. Lactante de 1 año, traído por presentar múltiples lesiones en piel y palidez marcada, antecedente de diarrea hace 1 semana, al examen irritable, pálido, letárgico, lesiones petequias en piel, hemoglobina en 6, plaquetas 20.000, hematuria macroscópica, urea y creatinina elevadas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Ya, también esa es una viñeta típica bien clara, ¿no? SHU. Eso es un SHU típico. Acuérdense que hay un SHU atípico, que es parecido, pero es de tipo genético, autosómico recesivo. Ese es un SHU típico. Un niño en edad preescolar que tiene una diarrea, casi siempre se ha comido una hamburguesa por ahí, y hace falla renal, anemia microangiopática, no es anemia hemolítica, es anemia microangiopática, trombocitopenia y azoemia, ¿no? Ese es un síndrome urémico hemolítico. Acuérdense, edad preescolar y escolar, daño endotelial por esa verotoxina E. coli, la famosa 257H7, anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia y falla renal aguda. Si ocurre en adultos, que es menos frecuente, se manifiesta con púrpura trombótica trombocitopénica, ¿okay? Con compromiso del sistema nervioso central, desorientación, convulsiones a veces. Se manifiesta un poco distinto. Pregunta 16, respuesta síndrome urémico hemolítico. Pregunta 17, mujer de 20 años se queja de orinar mucho, o sea, poliuria, sodio en suero es 140 y en la orina no se detectan proteínas ni glucosa. El sodio urinario es 33 y la osmolaridad en orina es 268. Pesa 60 kilos y su diuresis en 24 horas es mayor a los 4 litros. Diagnóstico más probable. Ok, ¿por qué lo dices? Diabetes insípida. Sí, puede ser. ¿Por qué? Ok, entonces es una poliuria osmótica, ¿verdad? Es una poliuria osmótica. Sí, muy bien. Ok, muy bien. No es polipsia psicogénica porque la polipsia psicogénica da una poliuria acuosa, ¿no? Sin tanta osmolaridad. Sí, bueno, muy bien. Está bien, es correctísimo. Cuando tienen poliuria, esa es una pregunta que ha venido en ENAM y de salud, me parece. No ha venido en residentado, pero ha venido en ENAM y de salud bien parecida, 2 veces. Perdón.
Cuando uno tiene un caso de poliuria, lo primero que tiene que preguntarse inmediatamente es cuál es la osmolaridad urinaria, porque ese es un parteaguas a la hora de hacer el diagnóstico diferencial. Si la osmolaridad está más de 100, perdón, más de 300, el punto de corte es 300, estamos ante una poliuria osmótica. ¿Ok? Si está menos de 300, normalmente está menos de 280, inclusive más bajo, estamos ante una poliuria acuosa. Entonces, aquí nos ponen en Claro, esa es una pregunta armada de acá de la academia, pero, digamos, la han puesto justo en el límite, ¿no? Podrían haber sido un poquito más a los extremos, pero formalmente nos están poniendo en el escenario de una poliuria acuosa, ¿no? Sí, entonces, tanto la poliuria acuosa como osmótica tienen ambos diagnósticos diferenciales fisiológicos y patológicos, ¿no? De la acuosa, el diagnóstico fisiológico es la polidipsia primaria. Una persona que toma un montón de agua y, por lo tanto orina un montón, pero produce una orina diluida. Y la patológica, que es la diabetes insípida, que es la persona que o no tiene hormona antidiurética o tiene una hormona antidiurética que tiene resistencia final en el riñón. Entonces, no es digamos, sin exámenes, ¿cómo harías formalmente para definir una de la otra, diferenciar una de la otra? De que es un paciente con diabetes insípida y que el problema original es que no tiene hormona antidiurética, se deshidrata y él toma un montón de agua para reponer. De una persona que, al contrario, el problema es que toma mucha agua y orina demasiado. Le das vasopresina, claro, y si es central, una corrige y la otra no, pero si es nefrogénica, hay algo un poco más sencillo. Ya se durmió ya. Le cortas el agua. Test de deprivación de agua, ¿no? Eso es un poco peligroso si el paciente tiene mucha poliuria. Pero si es una polidipsia, le cortas el agua y deja de orinar. Y si es una diabetes insípida, le cortas el agua y sigue deshidratándose. Entonces, eso no te lo ofrecen en la pregunta, pero una forma clínica es el sodio sérico. Los pacientes con diabetes insípida siempre están hipernatrémicos porque están constantemente deshidratados. Una persona con diabetes insípida puede hacer 20 litros de agua al día, de orina al día, puede producir 20 litros de orina al día. Entonces, suelen estar hipernatrémicos, ¿no? Y acá nos ponen un sodio que está normalito, pero elevado. Entonces, sí, digamos, podría uno pensar que está en diabetes insípida. Muy bien. Entonces, 17, diabetes insípida. Pero, de nuevo, si uno quisiera diferenciar una de la otra, tendría que hacer un test de supresión de agua. Y vamos a corregir eso para la próxima. La próxima le voy a poner acá sodio 150 para que sea más claro. Diabetes insípida. Pregunta 18. Dice, un paciente con varios cólicos renales presenta una acidosis metabólica, pH urinario tras la toma de cloruro de amonio de 6, disminución del potasio sérico. ¿Este cuadro es compatible con? Ok, esa es la parte de acidosis tubular renal. Entonces, vamos a pasar un poquito acá a la explicación. Cuando uno tiene acidosis tubular renal, que es acidosis metabólica anion gap normal, acidosis metabólica anion gap normal, hay tres tipos de acidosis tubular renal, ¿no? A ver si las encontramos. Acá está la 1. Acá dice se excluye la 1. Ok, ¿dónde están la 4 y la 2? Ok, bueno, se lo voy a hacer corto este. Para diferenciar acidosis tubular renal tipo 1, acidosis tubular renal tipo 2 y acidosis tubular renal tipo 4. La 3 formalmente no existe, a veces dicen que es una combinación de la 1 y la 2, pero no existe. Solamente necesitan dos elementos para diferenciar una de la otra. El más rápido es el potasio sérico. El potasio sérico solamente está elevado en la 4.
la acidosis tubular renal tipo 4. Está elevado y en las otras dos está disminuido, ¿no? Aquí nos dicen que el potasio está, el paciente tiene hipocalemia, entonces tiene que ser la 1 o la 2. Y la que ayuda a diferenciar la 1 de la 2 es el pH urinario. pH urinario. El pH urinario en la 2, que suele ser la acidosis más severa, suele estar aumentado, más de 5.5, y en la 1 suele estar disminuido, menos de 5.5. ¿No? De esas preguntas de acidosis tubular renal, me parece que no ha venido. No ha venido antes. Perdón, creo que lo he puesto al revés. ATR tipo 1, pH urinario más de 5.5 y ATR tipo 2, menos de 5.5. Creo que no ha venido antes, pero de nuevo, los dos únicos elementos que uno digamos, le sirve para diferenciar la 1 de la 2 de la 3 es el pH urinario y el potasio sérico. Entonces aquí nos ofrecen disminución de potasio sérico y pH urinario de 6, ¿no? Eso es un ATR tipo 1. Pregunta 19. Un niño que presenta un umbral de excreción de bicarbonato disminuido, potasio plasmático normal y una capacidad de acidificación urinaria ante una sobrecarga ácida normal. Lo más probable es que sufra. Ok. De nuevo estamos en el escenario de un paciente con un defecto de acidificación urinaria. Entonces no está... a ver, solamente para que recuerden un poquito. ¿En qué consiste la acidosis tubular renal tipo 1, la acidosis tubular renal tipo 2 y la acidosis tubular renal tipo 4? ¿Alguien se acuerda cuál es la diferencia una de la otra? Ok. Entonces, sí, perdón. Exactamente. La 4 es el hipoaldosteronismo, hiporraninémico, así se llama. Es típico de los pacientes diabéticos. Y esa es la que tiene el potasio elevado, para que se acuerden. La única que tiene el potasio elevado. No. La 2, acuérdense, la 2 es la proximal y la 1 es la distal, ¿no? Porque están al revés porque se descubrieron en ese orden. Entonces la 2 es la proximal y acuérdense, en el túbulo proximal, ¿qué hace la nefrona? ¿Reabsorbe bicarbonato o excreta protones? Reabsorbe bicarbonato. Entonces, en el proximal lo que tiene es un defecto en la reabsorción de bicarbonato. Entonces, los pacientes que tienen acidosis tubular renal proximal tienen una pérdida de bicarbonato enorme por la orina y son las acidosis metabólicas más severas por acidosis tubular renal. Son bien severas, ¿no? Tienen acidosis bien severas que necesitan bastante reposición de bicarbonato. Entonces, ahí está la clave de esa pregunta, ¿no? Me dicen que tiene un umbral de excreción de bicarbonato disminuido. O sea, excreta más bicarbonato que debería, ¿no? Eso es lo que está diciendo la pregunta. Y en la acidosis tubular renal tipo 1, que es la distal, que es la más frecuente y es un poco más leve, es que hay un defecto en la salida de los hidrogeniones hacia la luz urinaria, ¿no? Okay. Entonces, esta respuesta, digamos, el paciente no excreta suficiente bicarbonato, es una acidosis tubular renal, proximal o de tipo 2. ¿No? Y además me dicen que la acidificación urinaria a nivel distal está normal, ¿no? Entonces, es una proximal definitivamente. A ver, pregunta 20. Dice, niño de 4 años padece insuficiencia renal aguda y anemia marcada con abundantes esquistocitos en frotis de sangre periférica. Diagnóstico más probable. Falla renal aguda con anemia. Anemia, digamos, aparentemente hemolítica. Diagnóstico más probable. Es un CHU, sí, parece un CHU, ¿no? Síndrome urémico hemolítico, sea típico o atípico, parece un CHU. Eso ya lo hemos pasado. Parece un CHU. Pregunta 21. Un niño de 10 años de edad padece poliuria polidipsia, debilidad, parálisis periódica, alcalosis metabólica hipopotasémica.
hipovolémica e hipomagnesémica con PA normal. Diagnóstico más probable. ¿Alguien sabe esa respuesta? Ya, acá estamos pasando al rubro de las tubulopatías. Vamos a ver si están las demás acá. Sí, están Barter. Ok. 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 Hay tres tubulopatías que son autosómicas recesivas. El síndrome de Barter, que lo vamos a ver después. Acuérdense, Barter es igual a furosemida. El síndrome de Liddle, que eso se llama pseudo hiperaldosteronismo, que es lo mismo que hiperaldosteronismo. No sé si vamos a revisar los tres. Ok, vamos a revisar esos dos. Ok, vamos a empezar por el síndrome de Barter, que es un poquito más fácil de entender. El síndrome de Barter, esos son trastornos bien severos, pero son poco frecuentes. La prevalencia está en 1 entre 10.000, 20.000 nacimientos. Y el síndrome de Barter, básicamente por lo que se caracteriza, es por un riñón que funciona de nacimiento, como si estuviera expuesto a dosis grandes de furosemida todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene fisiológicamente cuando tiene un riñón que tiene bloqueado el NKCC, ¿no? Que tiene bloqueado el NKCC? Tiene pérdida de sodio, de potasio, de cloro, de calcio, de magnesio por la orina. Tiene alcalosis metabólica. ¿Okay? Tiene hipersecreción de prostaglandinas. Y esos pacientes suelen estar hipotensos, ¿no? Entonces, esos niños se presentan exactamente como se presenta una persona que ha estado tomando furosemida por mucho tiempo. Se presenta con hipotensión, ¿no? Hipovolemia. Se presenta con hipocalemia. Se presenta con hipocalcemia. Se presenta con hipomagnesemia. Se presenta con alcalosis metabólica. ¿Ok? ¿En qué consiste el tratamiento? Esto es muy raro, ¿eh? Yo he visto solamente una vez un Barter, alguna vez de residente. Básicamente es reposición de todo lo que el paciente pierde, calcio, magnesio. Esos pacientes, a pesar de que pierden sodio, suelen tener hipernatremia, ¿no? Acuérdense que la furosemida da hipernatremia. Y si el paciente está hipotenso, se le da un AINE, ¿no? Porque eso, digamos, bloquea la prostaglandina y permite que el paciente tenga una presión mejor. El síndrome de Liddle. El síndrome de Liddle es distinto. En el síndrome de Liddle, recuerden ustedes que lo que tenemos es un aparente hiperfuncionamiento de la aldosterona. ¿Por qué digo aparente? Acuérdense ustedes que cuando la aldosterona ingresa a las partes finales del túbulo contorneado distal y del túbulo colector cortical, lo que hace es activa dos canales. Activa el ENaC y activa el ROMCA, que es el canal de potasio. Entonces, esta activación del ENaC, este canal se llama el ENaC, el canal epitelial de sodio, produce que el paciente reabsorba sodio, excrete exceso de potasio, ¿no? Excrete potasio y además excrete hidrogeniones. ¿Ok? ¿Qué pasa en el síndrome de Liddle? El síndrome de Liddle lo que tenemos es una sobreactivación del canal de sodio. Entonces ese paciente tiene las mismas funciones fisiológicas que si tuviera hiperaldosteronismo, pero no a través de la aldosterona, sino a través del canal epitelial. Entonces este paciente está constantemente reabsorbiendo sodio, ¿no? Reabsorbiendo sodio y excretando potasio e hidrogeniones. Entonces tiene hipertensión, ¿no? Hipertensión por retención de sodio, hipertensión por hipervolemia, hipocalemia y alcalosis metabólica. ¿Cuál es el diagnóstico? Son los ahorradores de potasio que bloquean el ENaC, ¿no? Que son estos dos, el amiloride y el tramtereno. Entonces, aquí me están preguntando un paciente que tiene poliuria, polidipsia, ¿no?
que es, digamos, como si estuviera tomando un diurético. Parálisis periódica, ahí me están diciendo que tiene hipocalemia, constante hipocalemia. Alcalosis metabólica, hipovolémica, hipomagnesémica y compresión arterial normal. Bueno, que eso puede variar. Aquí lo que me están describiendo es un síndrome de Bartter, ¿no? Que es el comportamiento de un paciente como si estuviera tomando furosemida de manera constante. Muy bien. Pregunta 22. Varón de 56 años con enfermedad renal crónica estadio 5, sin terapia de reemplazo renal, ingresa por dificultad respiratoria, dolor precordial y anasarca. Al examen, presión arterial 150/80, frecuencia cardíaca 50, respiratoria 24, piel, palidez marcada, en electrocardiograma, bradicardia sinusal, QRC ensanchado y aplanamiento de la onda P. ¿Cuál es el medicamento de elección? Esa es una pregunta sencilla, ¿no? ¿Qué es lo que tiene el paciente? Es hipercalemia, ¿verdad? Entonces, cuando uno tiene hipercalemia con cambios en el electrocardiograma, gluconato de calcio, ¿no? O sea, aquí por lo que me están preguntando es cuál es el medicamento que necesita con más urgencia, ¿no? Y si el paciente tiene ensanchamiento del QRS, es gluconato de calcio. Todos los demás también están bien indicados, ¿no? La insulina le va a bajar el potasio, va a causar redistribución del potasio, la furosemida le va a causar pérdida urinaria de potasio y los beta-2 agonistas le van a causar redistribución de potasio. Pero lo único que le va, digamos, prevenir una arritmia ventricular potencialmente mortal es el gluconato de calcio. Muy bien, eso, bueno, cuando sean residencias, acuérdense que el gluconato de calcio se pasa en un bolito bien lento, se pasa en 2-3 minutos, porque si lo pasas muy rápido, te da una taquicardia paroxística supraventricular y tienes que pasarle verapamilo. Sí, se pasa lentito, súper lento, 2-3 bolos máximo, con monitor. Pregunta 23. Dice, ¿cuál de las siguientes enfermedades causa insuficiencia renal aguda tipo prerrenal? Esta es una pregunta del 2021. ¿Cuál de esas les parece que puede causar prerrenal? Sí, el síndrome compartimental. Esa es una pregunta un poquito rebuscada. Cuando uno piensa en prerrenal, claro, inmediatamente piensa en todo lo que causa hipovolemia, sangrado, shock, pero realmente de fondo es todo lo que me causa un problema en el flujo sanguíneo renal, ¿no? Entonces, la enfermedad trombótica, esa es intrínseca, contraste, esa se considera intrínseca, aunque tiene varios mecanismos. Síndrome compartimental, lo que me está previniendo es el flujo sanguíneo renal normal, entonces se puede considerar una prerrenal. Nefritis es intrínseca, ¿no? La única que tiene componente de prerrenal es el compartimental. Sí. Claro, en general todas las que son de tipo vasculares, propiamente vasculares, una vasculitis, em, las trombosis, se consideran intrínsecas, ¿no? Las que son propiamente vasculares. Claro, tú dices una trombosis total, ¿no? Sí, esa distinción es un modelo biológico nada más, ¿no? Pero no es perfecto, digamos, ¿no? Se puede superponer un poco. Sí, pero formalmente en los esquemas diagnósticos, el síndrome compartimental se considera prerrenal. Ahora, el síndrome compartimental abdominal, para que te dé una falla renal, realmente tiene que ser bien severo. O sea, tienes que tener la hipertensión intraabdominal encima de 20, 30 milímetros de mercurio. Muy bien, síndrome compartimental. Pregunta 24. ¿En cuál de las siguientes alteraciones está indicada la diálisis de urgencia? Esa es una pregunta del 2021. Hipocalcemia, acidemia moderada, hiperpotasemia refractaria, encefalopatía por sepsis, creatinina más de 3.5. Es una pregunta bien sencilla, ¿no? Hipercalemia refractaria. Acuérdense que la hipercalemia, para ser indicación de diálisis, tiene que ser refractaria. La acidosis metabólica tiene que ser severa y refractaria. ¿Okay? Y la encefalopatía tiene que ser, obviamente, urémica, no por sepsis, ¿no? Hiperpotasemia refractaria. Pregunta 25. Mujer de 82 años que ingresa a UCI después de una colectomía parcial con colostomía, la cual se realizó por obstrucción aguda de colon. Al día siguiente de la operación, la enfermera registra 100 mililitros de diuresis en las últimas 6 horas. ¿Cuál de los siguientes criterios sugiere insuficiencia renal prerrenal?
osmolaridad urinaria 300, razón de creatinina en orina plasma de 15, concentración de sodio en orina de 50 equivalentes, presión venosa central más de 15, fracción excretada de sodio menos de 1. Ya, el cuadrito de los índices urinarios, ustedes lo tienen por ahí. Pero cuando vean esos índices, yo les recomiendo dos pasos. El primero es buscar el FENA. Buscar el FENA, si el FENA está en la dirección adecuada, el FENA es la respuesta. Acá hay un FENA. FENA menos de 1 indica prerrenal, ¿sí o no? Ya, esa es la respuesta. Inclusive si hubiera, digamos, sodio, si no es el FENA, hay que buscar el sodio urinario. Y si el sodio urinario estuviera, digamos, en 10, que sería una respuesta adecuada para prerrenal, y si están las dos correctas, la correcta siempre es el FENA. Después hay que buscar el sodio urinario. ¿Okay? Entonces, bueno, acuérdense, la falla renal aguda puede ser prerrenal, renal o postrenal. La más común en pacientes hospitalizados es la intrínseca, que la mayoría son necrosis tubulares agudas. Eso ha venido en una pregunta. Causas prerrenales, bueno, las que ya conocen, todas las que causan hipotensión, hipovolemia, diarrea, vómitos, disminución del gaso cardíaco, ICC, vasodilatación sistémica, vasoconstricción del aferente por algunos medicamentos, vasodilatación del eferente por medicamentos y, por definición, la falla renal aguda prerrenal es reversible. ¿Okay? Y acá lo importante es que de la falla renal aguda intrínseca, que son la mayoría de las hospitalarias, la primera causa es la necrosis tubular aguda y de lejos la primera es la isquémica, ¿no? La isquémica, la hipóxico-isquémica. ¿Okay? Paciente que está hipotenso ahí bastante tiempo, está chocado, ¿no? Es la más común. Y de la intrínseca, decíamos, la más común es la necrosis tubular aguda. Hay un porcentaje de nefritis intersticial y otro tanto de obstrucción. Causas posrenales, bueno, esto digamos ya para su residentado. Si es hombre, HBP, obviamente. Me voy a acordar de ustedes si llegan antes de mayo en algún momento. No me vayan a llamar por un abuelito que no orina y levanto la sabanita así, tiene globazo ahí que se ve a simple vista nomás. Por favor. Y si es mujer, hidronefrosis bilateral por NM, por NM de cervix o de ovarios, ¿no? Eso es lo más común de lejos en hombres y en mujeres. Muy bien, ahí están los índices urinarios. Acá están. De nuevo, la prerrenal. Todos los índices indican retención de agua, ¿no? Una orina bien densa, con alta densidad, alta osmolaridad, un alto índice de urea urinaria sobre plasmática y de creatinina urinaria sobre plasmática, justamente porque la orina está súper concentrada, ¿no? Y al mismo tiempo que la prerrenal me indica retención de agua, me indica retención de sodio. El paciente está tratando de salvar sodio. Entonces el sodio urinario está a menos de 20, el FENA está a menos de 1 y el índice de insuficiencia renal, que es lo mismo que el FENA, se calcula igual, está a menos de 1. En cambio, la necrosis tubular aguda, el paciente, como ya hay un daño tubular, ya no tiene capacidad ni de retener agua ni de retener sodio. La densidad se pierde, ¿no? Baja la densidad, la osmolaridad baja, el índice urinaria plasmática baja y el índice creatinina urinaria plasmática baja. Y el paciente, como no puede retener sal ni agua, comienza a perder sodio por la orina, sodio urinario más de 40, FENA más de 1 y índice de insuficiencia renal más de 1. Punto de corte es 1, pero normalmente el FENA de la necrosis tubular es más de 2. Eso lo vamos a pasar, es cómo se calcula el FENA, ¿no? El FENA, la fracción excretada de sodio, es igual al sodio urinario por la creatinina plasmática. Eso no creo que le pregunten nunca realmente. Entre el sodio plasmático por la creatinina urinaria. Eso lo vamos a pasar. Acá hay una pregunta. Dice, bueno, la misma pregunta. Respuesta, fracción excretada de sodio, menos de 1%. Muy bien. 26. Varón de 72 años es recibido por usted en la emergencia con un puntaje de Glasgow de 26 y presenta respiración de Kussmaul. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Es una pregunta del residentado médico. Es un paciente en coma, está comatoso y respiración de Kussmaul. ¿Respiración de Kussmaul es igual a qué? Acidosis metabólica, ¿no? Acidosis metabólica más coma es igual a qué?
Ah, bueno, no hay cetoacidosis ahí, ¿no? Ujú. Sí, pues. Porque de esas es la única que da acidosis metabólica. Sí, es la única que da acidosis metabólica. Insuficiencia renal. Sí, la única que da acidosis metabólica, que es respiración de Kussmaul, y coma al mismo tiempo es la falla renal aguda, ¿no? Con encefalopatía. Preguntas 27. Varón de 60 años, 72 kilos de peso, con diagnóstico de diabetes mellitus, hipertensión hace 20 años, creatinina plasmática de 2. De acuerdo a la depuración de creatinina estimada, ¿cuál es el estadio de su enfermedad renal crónica? Residentado médico 2020. Eso es para calcular Cockcroft-Gault, ¿no? Eso también apréndensela porque he venido 2 o 3 veces. Eh, Acuérdense, la tasa de filtración glomerular estimada por Cockcroft-Gault es igual a 140 menos la edad, ¿verdad? Por el peso entre 72 por la creatinina y si es mujer se multiplica por 0,85. No, es un varón, entonces eso no. 140 menos la edad que 60 es 80. El peso siempre lo ponen en 72 para que se elimine con el 72 de abajo y la creatinina en 2. Eso sale en 40, ¿no? Tasa de filtración glomerular de 40 es ¿qué cosa? 3A, 3B, 3C. No existe por si acaso. 3A o 3B. Acuérdense, enfermedad renal crónica G3A es de 45 a 59, o sea, menos de 60. Y 3B es 30 a 44. ¿Ok? Esos son 3A. Perdón, 3B, ¿no? Porque está entre 30 y 44. Sí, 3B. 3B. Está en 40, ¿no? Está en 40. 28. El diagnóstico de enfermedad renal crónica se establece en base a. Creo que eso lo mencionamos, ¿no? ¿Cuál será? Ajá. Disminución persistente de la tasa de filtrado glomerular por más de 3 meses. Sí, esa es la definición de enfermedad renal crónica. Acuérdense que eso es lo que estamos buscando, ¿no? El estadiaje de la enfermedad renal crónica depende de la depuración y depende de la albuminuria, ¿no? La albuminuria menos de 30 normal, 30 a 300 se dice moderadamente elevada, lo que antes se llamaba microalbuminuria, y A3 gravemente elevada, ¿no? Si se dan cuenta ya este, no se usan los términos micro o macro, se usa esto que es un poco más descriptivo, digamos. Entonces, disminución de la tasa de filtrado por más de 3 meses. Pregunta 28, respuesta B. 29. ¿Cuál es el parámetro urinario en el diagnóstico de la insuficiencia renal prerrenal? A ver, ¿cuál creen que sea? Sodio urina, ¿no? Sí. De nuevo, aquí el mismo consejo. Hay que buscar el FENA. El índice de falla renal es parecido al FENA, entonces también es una alternativa, pero está en la dirección equivocada, ¿no? El FENA de la falla prerrenal es menos de 1, entonces ese no es. Si no encuentran FENA, vayan a buscar sodio urinario. El sodio urinario está en la dirección correcta para prerrenal, sí. Ese paciente está todavía en la capacidad de reabsorber sodio. Entonces, esa de hecho es la respuesta. Sodio urinario menos de 10 miliequivalentes por litro. ¿Ok? Esa es una pregunta del residentado. Entonces, esto de los índices urinarios no se usan casi nunca en clínica, en la actividad clínica, casi nunca. Es muy raro tener que usarlos. Se usan otras cosas, ¿no? Fracciones excretadas, pero los índices urinarios casi nunca se usan. Pero vienen bastante en el examen y a los que hacen las preguntas les gusta preguntar bastante eso. Y de todas las preguntas que yo he visto, creo que nunca he visto una que no sea o FENA o sodio urinario. Nunca. Nunca he visto una respuesta que sea cociente un creatinina, nada. Bueno. Pregunta 30. Mujer de 40 años con diarrea y vómitos persistentes hace 2 días. Posteriormente oligonuria y elevación de creatinina de 3 miligramos por decilitro. FENA es menor de 1 y relación BUN-creatinina sérica es mayor de 20. ¿Cuál es la causa de la lesión renal aguda? Esa es una pregunta de residentado médico 2014. Bien sencillo, ¿no? FENA menos de 1 es prerrenal automáticamente. Es prerrenal, ¿ok? Porque el FENA es menos de 1. Mujer de 27 años, pregunta 31, acude a emergencia por
Presentar súbitamente paresia en miembros inferiores que llegan a dificultar la marcha. Ha presentado 3 episodios similares desde hace 3 meses que remiten luego de tratamiento. ¿Qué electrolito está asociado a esta condición? Esa es una pregunta, es una rareza esto, pero está bien hecha la pregunta. ¿Saben? ¿Saben el diagnóstico? ¿Eh? Ya, pero ¿cuál es el diagnóstico? Son personas jóvenes, hombres o mujeres, creo que afecta a los dos por igual, que ante ayuno prolongado, ejercicio, alcohol, tienen esos episodios periódicos de debilidad muscular severa, asociados a hipocalemia. Eso se llama parálisis periódica hipocalémica, así se llama. Parálisis periódica hipocalémica. Es porque les baja súbitamente el potasio, obviamente no es porque pierdan potasio, sino es por redistribución, se mete a la célula inmediatamente. Y después hay que reponerle bastante, es bien difícil de tratar porque uno le da potasio, y todo se mete a la célula. Curiosamente, el defecto, no los quiero confundir, pero el defecto que causa todo es un defecto en los canales de calcio, pero produce hipocalemia severa, ¿no? Hipocalemia, parálisis periódica hipocalémica. Se previene con acetazolamida. Pregunta 32. En la insuficiencia renal crónica terminal, la anemia se produce principalmente por, es una pregunta muy sencilla, ¿no? Deficiencia de eritropoyetina. Están preguntando por la 31, es potasio, la respuesta A. Pregunta 33. En pacientes con IRC, ¿cuál de los siguientes hallazgos es indicación de diálisis de emergencia? ¿Cuál de esas será? Hipercalemia severa. Sí, cuando preguntan eso siempre es potasio también. Son algo repetitivas las preguntas. Y acuérdense ustedes que el problema del potasio es que les altera el potencial de membrana, que normalmente el potencial de reposo está alrededor de menos 80 milivoltios. La hipercalemia disminuye esa polaridad y la hipocalemia aumenta esa polaridad. Entonces la hipercalemia me da riesgo de paro en sístole y la hipocalemia me da riesgo de paro, la hipercalemia en diástole y la hipocalemia en sístole, ¿no? Es al revés de lo que uno esperaría. Hipercalemia severa. De eso, los pacientitos en diálisis se mueren bastante. Se mueren bastante. En todo el mundo, cosa esperable, los pacientes que están en diálisis se mueren los días lunes y los días martes. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Sí, porque es fin de semana. No es tanto porque sea el fin de semana y se coman más o algo, que también puede ser, sino porque el día tiene la semana tiene 7 días y los pacientes de diálisis dializan de esos 7 días 3 días, lunes, miércoles y viernes o martes, jueves y sábado. El fin de semana es su lapso que están 2 días sin dializar. Y muchos, yo he visto una o dos veces esto, pacientes que llegan con debilidad y mientras te dicen, ya doctor, ya ahorita te falta media hora para tu turno, se mueren ahí porque están con hipercalemia severa, ¿no? Y no la toleran. O mejor dicho, la toleran tanto que no te das cuenta que estás en una emergencia real, ¿no? Sí, se mueren bastante por eso. 34. ¿Cuál de los siguientes antibióticos no requiere ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia renal severa? Ya, esta es una maldad, pues. Ha venido pregunta residentado de hace 10 años. Acitro. Sí, acitro. A ver, de antibióticos comunes. Ceftriaxona. Ha venido una o dos preguntas de esto, vancomicina, meropenem, que es tu combinación favorita para los pacientes con fiebre sin foco aparente. Ceftazidima. A ver, de esos 4, ¿cuál requiere ajuste de dosis? ¿La ceftriaxona requiere? ¿Para pacientes con RC? No, esa no requiere. ¿El banco requiere? ¿La vancomicina? Sí, claro, la vancomicina es súper nefrotóxica, hay que ajustarla. ¿Meropenem requiere ajuste? Sí. No es nefrotóxico, pero sí requiere ajuste. La ceftriaxona también. Ok, bueno, esas son de las comunes. Pregunta 35. De las enfermedades renales intrínsecas, ¿cuál es la causa más frecuente de insuficiencia renal aguda? Esa ya la hemos visto, ¿no? Necrosis tubular aguda.
ya lo hemos visto, necrosis tubular aguda. Pregunta 36. Causa más frecuente de NTA es eh, isquemia, ¿no? Isquemia. Hipoxia, isquemia. 37. Esa es una pregunta de NAM. Mujer de 72 años, hipertensa, mal controlada, desde hace 10 días dolor articular y se automedica con ibuprofeno. Desde hace 2 días, náuseas y orina poco. Al examen, 160-100 de presión, frecuencia 95, 18 respiratoria, saturación 98, edema hasta la rodilla, laboratorio, hemoglobina 12, glucosa 115, creatinina 3, sodio 140, potasio 6, cloro 102, sedimento, cilindro granulosos, ecografía renal tamaño normal y parénquima hiperecogénico. ¿Cuál es la causa de la falla renal? ¿Mm? Es una falla renal aguda. Eh, es una necrosis tubular aguda, ¿no? Pero no me están preguntando eso, sino cuál es la causa. La causa es el ibuprofeno, ¿no? Es una paciente que está deshidratada y además toma un AINE. Entonces hace falla renal aguda. Y eso se considera una nefropatía tóxica. Todo lo que es falla renal aguda por medicamento se considera dentro del rubro de nefropatía tóxica. ¿Ok? Has consumido un tóxico para el riñón. Pregunta 38. Varón de 70 años es llevado a emergencia por diarrea abundante y oliguria de 3 días, antecedente de hipertensión arterial, al examen soporoso deshidratado, hipotenso, taquicárdico, taquipneico, urea sérica en 150, creatinina en 7. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Interesante. Aquí la disputa va a estar entre si es prerrenal o ya es intrínseca. ¿Qué tiene para prerrenal? Bueno, que tiene historia de pérdidas, ¿no? ¿Qué tiene para intrínseca? Uno, el tiempo, que ya está 3 días hipotenso, y otra, ¿eh? No está hipotenso, más bien. Sí. La relación urea-creatinina. La relación urea-creatinina que tiene este paciente es 150 entre 7, ¿no? Es más o menos, ¿no? 21, sí, 21, ¿no? Más o menos 20, que es normal. Cuando uno tiene una falla renal aguda prerrenal, la relación urea-creatinina es más de 40. O sea, tienes una urea altísima, no sé, 200, y una creatinina no tan alta, no sé, 2, ¿no? Entonces tu relación urea-creatinina es bien alta. Eso es típico de la prerrenal. Y lo típico de la intrínseca es que sea la relación normal que tiene uno de urea-creatinina, que es alrededor de 20, ¿no? 20 de urea y 1 de creatinina. Entonces, esa relación urea-creatinina de ese pacientito que está en 21, más bien te empuja hacia falla renal, necrosis tubular aguda o intrínseca, y también la evolución, que ya tiene 3 días, ¿no? Tiene 3 días y la relación urea-creatinina también, ¿no? Te aleja la prerrenal y te acerca a necrosis tubular aguda. Pregunta 39. ¿Cuál de esos hallazgos es característico en pacientes con insuficiencia renal aguda debido a necrosis tubular aguda tóxica? Pregunta del ENAM. Tóxica se refiere a intrínseca, ¿eh? Se refiere a intrínseca. FeNA más de 1, osmolaridad urinaria más de 500, sodio en orina menos de 10, densidad urinaria 1.2, índice de insuficiencia renal menos de 1. ¿Cuál será la respuesta? La A, ¿no? FeNA más de 1. De nuevo, el mismo consejo. O sea, creo que hasta ahora no ha fallado. Vayan a buscar el FeNA y si el FeNA está en la dirección correcta, no es solamente encontrar el FeNA, sino que está en la dirección correcta, esa es la respuesta. Ya no tienen que buscar más, por favor. Y si no encuentran el FeNA, vayan a buscar el sodio urinario. Eso de acá es intrínseca, eso es prerrenal, eso es prerrenal, eso es prerrenal, eso es prerrenal. Pregunta 40. ¿Cuál es la causa más frecuente de insuficiencia renal aguda? Ya, esa pregunta está mal hecha, pues, porque no dicen si es paciente ambulatorio en la comunidad o es hospitalizado, pero se asume que es hospitalizado, ¿no? ¿Que la respuesta es? Necrosis tubular, ¿cuál? ¿Tóxicos o posisquémica? Posisquémica, posisquémica, ¿no? Tóxicos es fármacos que está junto con la posisquémica, pero tiene menos frecuencia. Necrosis tubular posisquémica es el típico pacientito que está
¿Cuál es la unidad del hospital o de la clínica que tiene más tasa de falla renal aguda? De lejos. Que 50% de los pacientes hacen lesión renal aguda. Hay una que tiene más incidencia, que es la UCI. Los pacientes la mitad de los pacientes está con vasopresor, está en shock. Esos pacientes, 50 hasta 80%, dependiendo de la serie, te hacen lesión renal aguda y muchos entran a diálisis, ¿no? Y casi todos es por shock, hipoperfusión, ¿no? Hipotensión. Bueno. 41. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones es más propia de una agresión glomerular que de un síndrome nefrótico? Cilindro dialinos, agresión glomerular que de un síndrome nefrótico. Ok. No entiendo muy bien la pregunta, pero vamos a ver. Cilindro dialinos, proteinuria 3.8 gramos, aumento de colesterol, infecciones, azoemia. ¿Alguien entiende la pregunta? ¿Cuál de las siguientes manifestaciones es más propia de una agresión glomerular que de un síndrome nefrótico? Sí. A ver, a ver, a ver, ¿cuál es la diferencia entre una agresión glomerular y un síndrome nefrótico? Bueno, no entiendo muy bien esa pregunta. Bueno, no ha venido nunca, pero si acaso, mm, si acaso yo hubiera puesto alguna alternativa aquí, hubiera puesto hematuria, o sea, cilindros hemáticos, ¿no? Cilindros hemáticos. ¿Por qué? Porque, claro, el síndrome nefrótico no necesariamente tiene por qué producir daño glomerular severo, ¿no? Sí, no entiendo muy bien esa pregunta, honestamente. No lo entiendo muy bien. Vamos a pasar. Ya, esa es una pregunta que sí ha venido. Dice, se define insuficiencia renal aguda como la disminución, espacio, de la función renal cuya consecuencia es espacio. A ver, acá hay una idea, dice, ¿tiene algo que ver con la zoemia? Ah, sí, bueno, para regresar a la pregunta anterior, esa es una pregunta que no ha venido, esa es una pregunta de esas que se acumulan con los años de todos los docentes que pasamos por acá. Yo no lo entiendo muy bien. Yo no lo entiendo muy bien. Tal vez si algo que rescatar de la pregunta. A ver, esto es nefrótico de todas maneras. Esto es nefrótico de todas maneras. Infecciones es nefrótico de todas maneras. Cilindros dialinos puede ser uno o el otro, ¿eh? La zoemia, sí, sí, está bien. Sí, bueno, vale. La, la, el síndrome nefrótico no necesariamente tiene por qué tener falla renal. De hecho, no está formalmente en la definición, pero está en la definición conceptual, que un paciente con síndrome nefrótico, para hacer el diagnóstico de síndrome nefrótico, el paciente tiene que tener algo de preservada su función renal, ¿no? Tiene que tener algo de preservada su función renal. Sí, bueno, vale. 42. Insuficiencia renal será disminución aguda o crónica súbita, ¿no? Súbita, cuya consecuencia es que aumento de urea o alteración hídrica. Perdón. Súbita son estas dos nada más, ¿no? Son estas dos. Hipocalemia o alteración hídrica. Alteración hídrica, ¿no? La única que cuadra. Súbita, alteración hídrica. Pregunta 43. En el tratamiento de la hiponatremia en un paciente con ira oligúrica, la medida terapéutica más apropiada es. Dice, en el tratamiento de la hiponatremia en paciente con ira oligúrica. Ok. Me están hablando de un paciente que tiene una falla renal aguda oligúrica. El paciente no orina y ha hecho hiponatremia dilucional, ¿no? Hiponatremia dilucional. La medida más adecuada es una pregunta de salud y de NAM. Restricción de agua libre, restricción de sodio, administración de sodio, diuréticos de asa, uso de resina de intercambio iónico. Ya. La pregunta es qué haces con un paciente que no está orinando, se está encharcando y te hace hiponatremia dilucional porque se está encharcando, ¿no? ¿Cuál de esas haces? ¿Eh? Ok. Restricción de agua libre, sí. Ah, restricción de sodio, Juan Carlos. ¿No? ¿No le restricción de sodio? A un paciente que está encharcando. El sodio te jala agua. Sí le restringe sodio. Administración de sodio, Renato. Está con hiponatremia.
¿Le pasa sodio? No, porque es hiponatremia dilucional. Lo que tienes que hacerlo es hacerlo orinar. Diuréticos le das así. O sea, esas cuatro realmente haces. Pero tal vez la pregunta va dirigida a cuál es la primera medida, ¿no? Que es la más al alcance, la más obvia, digamos, restricción de agua libre. Pero esa pregunta está mal hecha, con todo cariño para el colega que la ha hecho, porque hay cuatro respuestas que son correctas. Tú tienes que hacer las cuatro cosas. No se excluyen una de la otra. Pregunta 44. ¿Cuál de los parámetros señalados caracteriza mejor a la insuficiencia renal aguda prerrenal? Facilito. De nuevo, ¿no? Para variar, FeNA menos de 1. 45. Parámetro más adecuado para diagnóstico en un caso de IRA, el origen prerrenal de la misma. ¿Hay FeNA? No hay FeNA. Concentración de sodio urinario bajo, ¿no? Menos de 10. Ok, esa es la respuesta. 46. Varón de 26 años presenta vómitos y diarrea de 4 días. Comienza con oliguria, fiebre y malestar general. Osmolaridad urinaria más de 500. Sodio urinario menos de 20. Y FeNA menos de 1. Diagnóstico más probable. Ya está bien, sencillo, ¿no? FeNA menos de 1 es igual a falla renal aguda prerrenal. 46b. 47. En un paciente que presenta un GEA, gastroenteritis aguda, diarrea profusa de varios días de evolución con malestar general, confusión mental, sodio 149, creatinina en 8, urea 350, sodio en orina de 5 y osmolaridad urinaria en 700. Se debe pensar en... No nos dan el FeNA, pero nos dan el sodio en orina. Sí, esa es recontra prerrenal. Tiene todo, ¿no? Tiene la orina súper concentrada, el sodio bajito, a pesar que la orina está concentrada. Tiene una relación urea-creatinina bien disociada. Está como en 40, más de 40, ¿no? 42, urea-creatinina. Y está con hipernatremia, ¿no? La respuesta es IRA prerrenal por deshidratación. A ver, aquí preguntan por la 43 y la 46. La 46 es la B de bueno, y la 43 es la A, restricción de agua libre. ¿Ok? Restricción de agua libre. Pregunta 48. ¿Cuál de los siguientes hallazgos indica una insuficiencia renal aguda prerrenal? Bueno, seguimos con lo mismo. Prerrenal. Densidad urinaria de 1.010, osmolaridad urinaria de 225, sodio urinario de 17, FeNA de 3 o sedimento con cilindros granulosos. Sí, o sea, el sodio urinario, el punto de corte del sodio urinario es 20 realmente, es 20. En algún punto he visto 10, pero el punto de corte es 20, ¿no? El sodio urinario está a menos de 20, esa es la respuesta. Las demás todas van para intrínseca. Los cilindros granulosos, obviamente, eso es NTA, ¿no? 49. Un paciente presenta una oliguria de 24 horas, urea plasmática de 120, creatinina 2 y sodio urinario de 10 y sedimento normal. Diagnóstico más probable. Sí, sodio urinario de 10, prerrenal, ¿no? Eso está repetitivo. 50. El patrón urinario característico de la insuficiencia renal aguda prerrenal es oliguria, sodio alto y osmolaridad alta en orina. Oliguria o no, sodio bajo. Bueno, a ver, hay que tratar de contestarlo nosotros antes de ver la respuesta. ¿Oliguria sí o no? Siempre. La prerrenal siempre lleva oliguria, siempre. No puede haber una lesión renal aguda prerrenal sin oliguria. No puede. El sodio en orina, ¿cómo está? Bajo. ¿Y la osmolaridad urinaria, cómo está? Alta. ¿Ok? Porque el paciente está concentrando la orina para preservar líquido. ¿Ok? Entonces, ¿cuál de estas es? La C. Oliguria, sodio bajo y osmolaridad alta en orina. 50, respuesta C. 51. Ante una IRA, ¿cuál de los siguientes datos nos informa de un estado prerrenal? A ver, oliguria, sí. Urea en sangre elevada, sí. Sodio urinario más de 20, no. Urea creatinina en sangre mayor de lo normal, sí. Osmolaridad urinaria alta, sí.
Y bueno, acá hay varias correctas. ¿Cuál han puesto como correcta? Osmolalidad urinaria alta. Sí, pero las demás también, ¿eh? Ahí ha faltado el septo, más bien, creo. Porque oliguria siempre hay. Uria en sangre elevada, sí. Relación urea-creatinina, sí. Y osmolalidad urinaria alta también. Sí. Creo que a esa pregunta le ha faltado el septo. Sí. Está para corregir. 52. De las siguientes, digamos, si la pregunta dijera septo, la respuesta sería esta, por si acaso, ¿eh? La C, ¿no? Porque todas las otras cuatro corresponden a prerrenal, por si acaso. Por si acaso. Acá preguntan por la 49. B de bueno. Pregunta 52. De los siguientes, la causa de muerte más frecuente de la falla renal aguda es. Esa pregunta alguna vez ha venido, me parece. Me parece. ¿Saben? Eso es un poco de. Es una pregunta un poco antigua, pero todavía prevalece, sí, todavía prevalece. Yo la cambiaría, porque es algo que epidemiológicamente ha cambiado un poco. La respuesta es infecciones bacterianas, ¿eh? Digamos, hace 30 años era eso indiscutible. Ahorita probablemente sean las complicaciones metabólicas, pero yo la cambiaría. La causa más frecuente de síndrome nefrótico, mortalidad en síndrome nefrótico, ¿saben cuál es? De lejos, ¿eh? ¿Saben? Las infecciones. Eso sí no ha cambiado nada, nada. ¿Por qué? Porque el paciente está hipoalbuminémico, entonces no tiene albúmina, no tiene globulinas, no tiene cómo defenderse. Lo biopsias, le pones corticoides y está más inmunodeprimido, entonces se lo llevan las infecciones rapidito. Infecciones bacterianas. Pregunta 53. Paciente de 70 años, tras hallar aumento de la presión arterial, comienza tratamiento con YECA. A los pocos días presenta falla renal aguda. Diagnóstico probable. ¿Cuál sería la respuesta? Estenosis bilateral de las arterias renales. Sí, esa es una pregunta típica, ¿no? Acuérdense, para sospechar hipertensión renovascular, la hipertensión que sea fuera de las edades comunes, que sea una hipertensión severa, refractaria a tratamiento, soplo abdominal, ¿no? Eso, bueno, ya quien escucha ya, pues, más fácil es encontrarse un residente con un ecógrafo que le mire la arteria renal que con un estetoscopio buscando soplo. Pero bueno, están las preguntas. Riñones asimétricos, el riñón que está esenosado se hipotrofia. Hipertensión muy severa con daño de órgano blanco. Y otra característica es que tenga elevación de la creatinina al recibir un YECA o ARA2, sobre todo si tiene estenosis bilateral. Si es unilateral no tiene por qué pasar eso. Acuérdense, para que la estenosis produzca hipertensión tiene que ser bien importante, más del 80%. Respuesta: estenosis bilateral de las arterias renales. 54. Las siguientes son causas de IRC, insuficiencia renal crónica. Solo hay una que produce un deterioro agudo de la función renal. Ok, ¿cuál de esas puede producir una falla renal aguda? ¿Eh? La IgA puede producir enfermedad renal aguda. Sí es cierto, o sea, puede producirte una rápidamente progresiva, inclusive, pero hay otra, pero generalmente se considera una enfermedad crónica. Pero hay otra que solo es aguda y no puede ser crónica. La D, la nefropatía por hipersensibilidad. Hipersensibilidad es siempre agudo, necesariamente, ¿no? 55. La nefritis intersticial provocada por fármacos se caracteriza por una de las siguientes afirmaciones. La patogenia de esa enfermedad suele deberse al desarrollo de complejos inmunes circulantes. Las cefalosporinas no han demostrado ser capaces de producir esta lesión. Al suspenderlo, la función renal suele volver a la normalidad. En esos enfermos no suele encontrarse proteinuria en la analítica de orina. Y en el sedimento se observa leucocituria sin cilindururia. Ok, bueno, vamos uno por uno.
Acuérdense, la nefritis intersticial aguda es parte de la lesión renal intrínseca, ¿no? Ese es un intersticio normal, ese es un intersticio infiltrado por nefritis aguda. Y las causas son medicamentos. De estos, de lejos, los más comunes en Perú son los antituberculosos, pero betalactámicos, diuréticos, AINES, alopurinol. Bueno, yo nunca he visto alguno de esos, la verdad, pero he visto bastante por antituberculosos. Infecciones, es menos probable que causen falla renal aguda, o los autoinmunes, ¿no? Lupus, vasculitis, la postestreptocócica. Entonces, produce fiebre, eosinofilia, eosinofiluria, y puede producir falla renal, y también proteinuria no nefrótica, proteinuria tubular, digamos, de 1 gramo y medio. Siempre son esos pacientes que hacen nefritis tubulointersticial van súper mal. ¿Por qué? Mientras que uno va buscando la causa, puede haber sido la vancomicina que le diste, que estuvo hipotenso, el ARA y el IECA, y llegas al descarte y ya pasaron 3-4 días y se te pasa la ventana para darle corticoides y hacerle la biopsia. Entonces, muy pocos, claro, cuando uno quita el medicamento, hay un tercio que se recupera, hay un tercio que se mantiene con la creatina que se quedó, y hay un grupo de personas que también puede empeorar un poquito, inclusive después de suspenderle el medicamento. Pero no todos mejoran completamente, no todos. Pero, en teoría, si uno suspende la función renal, debería al menos estabilizarse y algunos volver a la normalidad, ¿no? No tiene nada que ver con complejos inmunes. Las cefalosporinas son súper culpables, en teoría. Suelen tener proteinuria de bajo grado y el sedimento urinario puede tener leucocituria o cilindruria, cualquiera de los dos. 56. Mujer de 18 años, tiene fiebre, exantema cutáneo, tiene discreta eosinofilia. En el análisis de orina, hematuria, eosinofiluria, proteinuria y piuria. Hace una semana tuvo gripe y ha estado tomando un AINE. Diagnóstico más probable, también, ¿no? Lo que acabamos de ver. Una nefropatía por hipersensibilidad. 57, mujer de 48 años con nefropatía diabética, médico naturista, hace un mes le indica, es una pregunta del ENAM, de hace 2 años. Médico le indica magnesio 1 sobre cada 8 horas. Magnesio viene de 1 gramo y de 500 miligramos. Desde hace 3 días presenta disminución de fuerza en las extremidades con dificultad para levantar objetos. Al examen está hipotensa, frecuencia cardíaca 68, saturación 91, tendencia al sueño, pupilas dilatadas, ROT hipoactivos, laboratorio magnesio 4.2. ¿Cuál es el tratamiento inmediato? Es una pregunta, está bien hecha, pero es un poco difícil. O sea, digamos, hay que saberla, es de saber o no saber. Ese paciente tiene ERC, eso es más o menos común, ¿ah? Los pacientes diabéticos que tienen ERC, todos están tomando magnesio por ahí, y el magnesio está contraindicado en ERC, porque el magnesio tiene el mismo comportamiento que el potasio, ¿no? Tiene aclaramiento renal y se acumula bien rápido. Entonces, y también produce síntomas bien similares, inclusive los cambios electrocardiográficos aparecen bastante. Produce debilidad, produce disminución de los ROT, puede producir hipotensión. Y solamente para que sepan, esa es la intención de la pregunta. Esa es la intención de la pregunta. La intoxicación por magnesio tiene 2 tratamientos: o furosemida o diálisis. La furosemida hace perder magnesio. Y la indicación para la diálisis es magnesio más de 4 o trastorno del ventilatorio. Esa paciente tiene 2. Los dos, ¿no? O bueno, dicen por lo menos el magnesio más de 4. Y está hipotensa, ¿no? El trastorno hemodinámico también. ¿No? Eso va a diálisis. Pero si fuera una cosa más leve, furosemida y eso pasa, ¿no? La hipermagnesemia pasa con furosemida. 58. ¿Cuál es la causa de la hiponatremia hipovolémica con sodio urinario mayor de 20 miliequivalentes por litro? Es un paciente que se está deshidratando y está perdiendo sodio por la orina. ¿Qué está tomando ese paciente? Se está deshidratando con algo que le está haciendo perder sodio por la orina. Está tomando un diurético. Ese paciente está tomando furosemida, hidroclorotiazida. Si está con hiponatremia, está tomando una tiazida. Está tomando una tiazida que le hace perder volumen, le hace perder sodio y le está causando una diuresis osmótica. ¿Ok? Diuresis osmótica. ¿No? Está hiponatremia
hipoosmolar, hipovolémica, con sodio urinario más de 20, está con un diurético osmótico de uso actual, ¿no? Actual. Diuresis osmótica. 59. Dice, en la diarrea infantil, esa es una pregunta del residentado. ¿Cuál es el disturbio ácido básico más frecuente? Bueno, realmente, ¿cuál es el único disturbio en diarrea? En cualquier diarrea, y es el único disturbio esperable en cualquier diarrea de cualquier persona. Acidosis metabólica, anion gap normal o elevado. Normal, normal, ok, anion gap normal. 60. En el niño deshidratado, ¿cuál es el trastorno electrolítico que produce más frecuentemente daño neurológico grave? Hipocalcemia, hiponatremia, hipopotasemia, hipernatremia, hiperpotasemia. En el niño deshidratado. El trastorno electrolítico al que se refieren puede producir sangrado intracraneal, sangrado cerebral. Es hipernatremia. O sea, la hipernatremia produce una desecación bien severa de la vasculatura cerebral y puede producir sangrado espontáneo. 60, respuesta D. 61. Se considera hiponatremia crónica cuando los síntomas persisten por más de... Esa es una pregunta de residentado y es una pregunta además importante. 48 horas. Sí, 48 horas. Más de 48 horas. O sea, si uno tiene un... No es de los síntomas, es de la instalación de la hiponatremia. Pero si uno tiene más de 48 horas con hiponatremia, el cuerpo comienza a producir mejor dicho, el cerebro comienza a producir sus isosmoles, las libera líquidos cefalorraquídeo y, digamos, estabiliza la osmolaridad del intracelular con el extracelular y así se protegen. Esas isosmoles, bueno, son potasio, taurina, glicina, bueno, tiene varias osmoles que comienza a eliminar las neuronas al extracelular. Y esa es la razón por la cual si yo tengo una hiponatremia crónica en la cual el cerebro ya está protegido, estabilizado, y la corrijo muy agudamente, le voy a producir al paciente edema cerebral, ¿no? Pregunta 62. Varón de 35 años que viaja a un lugar con una altitud de 3.500 metros y comienza a presentar cefalea, irritabilidad, insomnio, náuseas, vómitos e hiperventilación. ¿Cuál es el estado ácido básico que presenta? Bueno, paciente con mal de altura, ¿no? ¿Está hiperventilando? Sí, pues tiene alcalosis respiratoria. Acá está, ¿no? Hiperventilación es alcalosis respiratoria. 63. Con eso nos vamos a un ratito de break. Dice, mujer de 52 años con diagnóstico de úlcera pilórica, presenta vómitos a repetición de una semana de evolución, ingresa a emergencia deshidratada, presión arterial 100,58, laboratorio sodio 140, potasio 2,8, cloro 86, bicarbonato 42, pH 7,53, PC 2,53 y creatinina 2,9. En orina sodio en 2, cloro en 21. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Bueno, el diagnóstico está bien claro, ¿no? ¿Qué tiene ese paciente? Está vomitando y los pacientes que vomitan pierden ácido y desarrollan ¿qué cosa? Alcalosis metabólica, ¿no? Y claro, alcalosis metabólica y además pierden cloro, ¿no? Alcalosis metabólica, hipoclorémica, ¿sí? Muy bien, 10 minutos les parece y reiniciamos.